Mis amados hermanos, continuamos el estudio de la palabra de Dios, ahora con un nuevo libro, con una nueva carta. Vamos a estudiar las cartas pastorales. Y la primera de ellas, son tres, la primera de ellas va a ser la primera carta a Timoteo. Así que, mis amados hermanos, en 1 Timoteo 1, de los versículos 1 al 11, vamos a tener nuestra base bíblica para aprender cómo el apóstol Pablo instruyó al joven pastor Timoteo acerca de los falsos maestros. Le giró instrucciones acerca de los falsos maestros. Imposible es en una sesión hablar sobre todas las características generales que aplican a las cartas de Pablo a Timoteo. Así que conforme vayamos avanzando en estos primeros estudios, poco a poco voy a ir dando cápsulas acerca de la información de cada carta. Así que en el estudio de hoy vamos a conocer esos datos generales que tanto nos ilustran y nos permiten conocer las circunstancias históricas, geográficas, sociales o económicas que estaban imperando cuando se escribió la carta. Entonces, mis amados hermanos, tenemos esta verdad central en este estudio. Mire bien, hermano, vienen los últimos tiempos. Entonces, esta verdad central es actual. Debemos conocer la verdad a fin de defenderla. Debemos perseverar en la doctrina de que Cristo vino a salvarnos. Como comentarios dentro de estos primeros 11 versículos, encontraremos este término que se traduce en nuestro español como vana palabrería y que proviene de un término griego de pronunciación algo difícil, pero como ustedes pueden ver, vana palabrería es mataiología, que proviene de una combinación de mataios, vano, vacío, y logos, palabra. Enseguida podemos nosotros recordar a alguien, ¿verdad?, que en un momento dado tiene o padece de este problema de vana palabrería. En el caso que nos ocupa, la palabra indica un hablar fútil, sin valor alguno, vacío, charlatanería sin significado y parloteo ocioso. Aquí, en el contexto bíblico, la palabra describe a quienes suponen ser maestros. Les gusta oírse a sí mismos hablar, pero no tienen nada sustancioso que decir. Tenemos entonces esta introducción a las llamadas epístolas pastorales. Es una designación que se usa para referirse a las dos epístolas de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda, y la respectiva al pastor Tito. Dos aspectos las distinguen de las demás cartas de Pablo. Uno, están entre los últimos documentos que escribió y reflejan la clase de asuntos que preocupaban al apóstol cerca del final de su ministerio. 2. Se dirigen ostensiblemente no a una congregación. Recuerdan ustedes, hemos visto las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, de Colosas, de Filipos, de Corinto, pero estas no van a una congregación, sino a dos hombres jóvenes que realizaban funciones pastorales precisamente asignadas por el apóstol Pablo. Esto no significa, por supuesto, que las cartas no fueran leídas a las iglesias.
porque muestran claras señales de que su autor, el apóstol Pablo, pretendía que se usaran en forma extensa. Así pues, mis amados hermanos, empezaremos con las llamadas cartas pastorales. Y como toda carta, dentro de del primer elemento que constituye esta carta, encontramos la salutación, los saludos, de acuerdo a la época de aquel entonces. Encontramos estos versículos, 1 Timoteo 1, del 1 y 2, versículos 1 y 2. Si ya usted tiene su Biblia a la mano, usted puede leer conmigo esta palabra que dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Es una fórmula que Pablo utiliza en estas cartas pastorales. La salutación acostumbrada de Pablo incluye la identificación de su autor y destinatario, combinado con un saludo más o menos ritualizado como lo hacemos hoy día. Aquí, como en cada una de sus epístolas, excepto en Filipenses, Primera y Segunda Tesalonicenses y Filemón, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, o literalmente Cristo Jesús. Sin duda, usó el término apóstol para referirse a los que personalmente habían sido comisionados por Cristo resucitado. Y recordamos claramente a los 12 a los cuales él llamó, y sabemos que también al apóstol Pablo lo llamó de una manera muy especial. 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, los apóstoles eran los 12 que habían estado con el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo también, y aquí a Timoteo, a Tito, a Epafras y a todos los demás les llama también mensajeros de las iglesias. Y miren qué hermoso, y gloria de Cristo. El apostolado de Pablo no era algo que él había buscado. Estudiamos con detenimiento en el libro de los Hechos cómo Dios le llamó. Dice, lo había recibido por mandato celestial. Y el mismo apóstol Pablo se los aclaró en la carta a los Gálatas. Sobre todo, mis amados hermanos, en aquellas epístolas o cartas en donde el apóstol Pablo tenía que mencionar su autoridad para contrarrestar los ataques furiosos de las herejías llevadas por gente maligna, por gente mala a las iglesias. Entonces, allí es donde, por ejemplo, ustedes recuerdan, los judaizantes cayeron en la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, y las intentaban regresar al antiguo orden. En Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En este saludo, en los versículos 1 y 2, se describe a Jesucristo como nuestra, y le dice, nuestra esperanza. Ah, mis amados hermanos, qué hermosa forma de llamarle al Señor Jesucristo nuestra esperanza. En medio del caos y de la tribulación y el desorden que ahorita hay en nuestro mundo, es hermoso saber que tenemos una esperanza de que en cualquier momento viene el Señor Jesucristo por nosotros y entonces sí
empieza una época de nuestra vida ya no física, sino nuestra vida espiritual, que va a ser hermosa. Pero esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Un término que dirige la atención al cumplimiento seguro del plan de salvación, del plan salvífico de Dios en Jesucristo. Estamos esperando el arrebatamiento, mis amados hermanos. Aunque la carta tenía el propósito de ser leída a las congregaciones de Éfeso y otras, Timoteo se identifica como el destinatario inmediato. Como genuino y verdadero hijo en, leemos en el versículo 2, hijo en la fe del apóstol. Nadie puede pasar por alto el lugar especial que tenía en el corazón de Pablo. A Timoteo se le dirige el saludo de gracia, misericordia y paz. Una vez que saluda a Timoteo, entra de lleno al cuerpo de la carta. Más adelante en otro estudio se les mencionará el año en que fue escrita esta carta. Y el interés del apóstol Pablo era salir de Éfeso y llegar a Macedonia. Pero estaba ya en la amenaza de ese grupo de herejes, de atacantes a la sana doctrina de la iglesia de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo juzga conveniente dejar allí a Timoteo y entonces le escribe esta carta donde le advierte contra los falsos maestros. Vamos a leer primeramente los versículos 3 y 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Se fijan cuál es el problema, mis amados hermanos? Maestros allí de la iglesia estaban desviando la enseñanza de la sana doctrina hacia, dice aquí, fábulas y genealogías interminables. Por genealogías se enfrascaban en estudiar los ascendientes de ciertas familias y junto con esas genealogías se inventaban historias acerca de determinada familia para realzarla a toda la congregación. Y eso se prestaba a discusiones. Y entonces se desviaba la enseñanza de la palabra de Dios por fábulas, por mitos y por este tipo de historias. Por eso es que el apóstol Pablo le encarga, manda que no enseñen diferente doctrina. Lo más probable es que Pablo estaba dejando Éfeso para ir a Macedonia. Mira, hermano, Éfeso estaba aquí, en la península del Asia Menor, y le era necesario ir a Macedonia, donde vemos aquí como ciudad principal Tesalónica, quizá para ir a Tesalónica, quizá para ir a Filipos, o cualquiera de las iglesias que estuviera allí en Macedonia. Y entonces dejó instrucciones a Timoteo antes de partir. Timoteo fue exhortado, quizá por segunda ocasión, a quedarse en Éfeso. Al quedarse, la tarea de Timoteo era callar a algunos hombres de la iglesia que estaban enseñando diferente, de acuerdo a lo que acabamos de leer, diferente doctrina. Y entonces leemos el 6.3, donde dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, prácticamente ya está terminando ahí la primera carta a Timoteo, y aquí ya está clarificando otra vez el apóstol Pablo,
tanto al principio como al final de la carta, que es el principal problema: enseñar otra doctrina, ¿verdad? Entonces, esa diferente doctrina, esto es, distinta de la que Pablo enseñaba. Y claramente se dice aquí, conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esos falsos maestros creían en fábulas, en griego mitois, mito, mentira. De hecho, a la persona que le, como una especie de mito, como una especie de vicio de hablar mentiras, de inventar historias, se le dice que es una mitómana, ¿verdad? De ahí viene la palabra mitos. Y leemos en 1 Timoteo 4:7 un mandato muy claro que le da Pablo a Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Entonces, uno lo llamó en este versículo fábulas y le llamó también genealogías interminables. Ya nosotros conocemos genealogías. Hermanos, en Gerísimo, ustedes acuérdense que precisamente cuántas genealogías vimos que estaban contenidas en los libros de Crónicas, sobre todo en el primer libro de Crónicas. Era interminable, ¿verdad? Dice, puede ser que estas enseñanzas falsas tuvieran un contenido gnóstico. Acuérdense que esto en la época del apóstol Pablo empezó a tener fuerza, la enseñanza gnóstica, pero es más probable que su origen fuera judaico, según lo dice 1 Timoteo 1:14, donde dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cualquiera que fuera su naturaleza, carecían de todo valor espiritual. ¿Y cuál era el problema? Que conducían solo a más suposiciones, controversias y discusiones. Así me los imagino, enojados, discutiendo, cada quien arguyendo pertenecer o que su familia era de una mejor genealogía, y todo era una invención, todo eran fábulas, y no había enseñanza que nutriera a los creyentes. Entonces, esta situación debía evitarse porque no avanzaba en el plan de Dios, que se percibe e implementa no por la imaginación humana, no por creatividad, no por corrientes humanas, sino por fe, por la confianza de creer en la palabra de Dios, en las palabras de Cristo Jesús. Sigamos adelante con estas advertencias. Ahora estamos con los versículos del 5 al 7. Que dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, debido a estos versículos, entendemos que era más bien de origen judaico, porque se decían ellos doctores de la ley de Moisés. Pero fíjense qué hermoso el versículo 5, donde se habla que el mandamiento es el amor nacido de una triple combinación: corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Contrario a esas fábulas, mitos, genealogías, contrario a esas suposiciones sin propósito,
El resultado de la enseñanza de Pablo es el amor. Ese amor es el que naturalmente rebosa de un corazón, de acuerdo al versículo 5. ¿Cómo es ese corazón, amados hermanos? Limpio. Un corazón limpio, con paciencia, con perdón, con fe, con esperanza, con bondad, ¿verdad? Complementamos con 2 Timoteo 2:22, un corazón limpio. En la segunda carta, el apóstol recomienda a este joven pastor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está, corazón limpio. Una conciencia no corrompida, una mente no corrompida, un pensar sabio y equilibrado, y una fe no fingida, es decir, en la que no había hipocresía. Cada uno de los elementos de esta bella trilogía habla de la pureza e integridad que produce la más excelsa clase de amor sin egoísmo, cuya forma final se ve en el amor de Dios. Ese es nuestro modelo, en el amor de Dios y también reflejada en el amor del Hijo. Entonces nuestro corazón pecador que está fuera de servicio debe de reflejar ese amor e irlo purificando e irlo haciendo cada vez más íntegro para que se asemeje a ese amor que nos muestra nuestro Dios todos los días. Mientras que los falsos maestros estaban motivados por una vana curiosidad. La enseñanza de Pablo estaba diseñada para promover la más grande de las virtudes, por medio de la preservación de la pureza de la enseñanza de la Iglesia. Amados hermanos, la pureza de la enseñanza de la Iglesia se debe defender, se debe cuidar, porque en los postreros tiempos, y usted está de acuerdo conmigo en que ya estamos pensando seriamente que estos son los postreros tiempos, el gusto por la sana doctrina se va a perder. Y les va a encantar a las iglesias escuchar esta vana palabrería. Dice, van a tener comezón de escuchar esto. Así que, amados hermanos, sumerjámonos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, y siempre comparemos como los debería cada enseñanza, si está de acuerdo a la palabra. Porque sabemos que la verdad de Dios, la verdad de Dios purifica al espíritu humano. Y aquí lo vemos, lo purifica en ese camino estrecho. Mientras que el error, la falsa enseñanza, lo corrompe. Sin duda que Pablo creía que tal amor debería ser el objetivo de todo ministerio cristiano, de todo lo que hagamos, que sea el amor. Un canto, un testimonio, una palabra compartida, una predicación, tiene que tener como fundamento y como objetivo el amor. Recordamos esa hermosa porción de 1 Corintios 13 del 1 al 3, donde Pablo afirma: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ese es el objetivo. Pero, tristemente, aunque debían saberlo, algunos maestros de la congregación de Éfeso habían perdido de vista ese alto propósito y se habían desviado. En griego, literalmente, errado el blanco, errado el objetivo completamente. Y se apartaron a vana palabrería. Primera Timoteo 6:21 lo dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Y termina la carta diciendo, la gracia sea contigo. Amén. Ese objetivo errado estaba manifestado como una enseñanza, la cual era mataiologian. Esto es, un hablar ocioso, inútil, vacío, sin poder. Más específicamente, el problema con esos falsos maestros, como sucede con frecuencia, era un asunto del ego, del yo. Ellos querían llegar a ser, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, querían ser reconocidos como doctores de la ley. Querían tener el reconocimiento de la gente y que los reconocieran, que los identificaran como personas muy espirituales. Entonces, a ellos Timoteo debía de exhortarles, ¿verdad? Y estos doctores de la ley, pseudo doctores de la ley, aunque eran completamente incapaces de lograrlo, ¿verdad? No llegaban a ser doctores de la ley. Sigamos adelante. La parte final de nuestro estudio abarca leer los versículos del 8 al 11. Recuérdese, los doctores de la ley lo que hacían era nombrar la ley de Moisés y querían, al igual que como le ocurrió a la iglesia de Galacia y como también lo acabamos de ver en la iglesia de Colosas, querer regresar a la congregación, a la práctica de la ley. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo cuál es el enfoque que se debe tomar a la ley en cuanto a este nuevo pacto. Leamos versículos del 8 al 11. Mire, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo quería asegurarse de no ser malinterpretado por lo que decía. No es que menospreciara la ley, más bien la veía como algo, y buscamos Romanos 7:12 para completar esta frase. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, santo, justo y bueno. Por eso clarificó su punto haciendo hincapié
en que la ley es buena si se usa legítimamente. Aquí lo vemos en una congregación, en un templo, se leía la ley que el pueblo debía cumplir. Ese es el uso legítimo y lo vemos así en todo el Antiguo Testamento. Pero hay un uso inapropiado y legalista de la ley que Pablo repudiaba. Pero también había un uso correcto de ella que aceptaba. Gálatas 3, 19 al 24 es maravillosamente claro con respecto al uso correcto de la ley. Vea usted, amado hermano, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, el hombre, al tratar de cumplir el mandamiento, de cumplir toda la ley, se da cuenta que él es incapaz de hacerlo. No lo puede hacer. Entonces necesita acogerse a la gracia otorgada por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Entonces es ahí donde el hombre es llevado por la ley como un ayo, como un instructor, para que se dé cuenta que solamente por medio de Cristo puede tener la salvación, la justificación cuando deposita su fe en Él. Ahí están esos dos versículos preciosos que ya habíamos estudiado con anterioridad en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces la ley estaba diseñada para mostrar a la gente su pecaminosidad. Por lo tanto, no es para quien ha reconocido su pecado y se ha acercado a Cristo. Esa persona, como usted y como yo, ya no estamos bajo la ley, sino que debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5, 13 y 14 lo dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fija, hermano? Amarás a tu prójimo. Ahí está el resumen. Como a ti mismo. El primero, el segundo, más grande mandamiento. Hilado, unido al primero. Entonces la ley está dirigida a quienes todavía no tienen convicción de pecado, que creen que la vida es así, y cuando leen la ley de Dios y se dan cuenta de todos los mandamientos que han infringido y quieren cumplirla, entonces dan cuenta de su incapacidad y eso los lleva a Cristo Jesús. Pablo provee una impactante lista de ejemplos que parecen estar intencionalmente basados en el decálogo que conocemos, viene en Éxodo capítulo 20. ¿Se acuerdan de las dos tablas? ¿De las dos partes? La lista inicia con 3 pares de afirmaciones que corresponden a la primera tabla del decálogo y que tiene que ver con las ofensas contra Dios. 1. Ahí en el versículo 9, complete usted, hermano. Transgresores y desobedientes, impíos y pecadores. Y otro par de ofensas, irreverentes y profanos. Entonces, esos 3 primeros pares de afirmaciones
infringen estos 4 primeros mandamientos. Pablo entonces enlistó a los violadores de los primeros 5 mandamientos de la segunda tabla del Decálogo. Los parricidas y matricidas, y en general homicidas, vienen descritos o nombrados en el versículo 9. Fornicarios y sodomitas, es decir, homosexuales. Los secuestradores, en aquel entonces para hacerlos esclavos, mentirosos y perjuros, están todos estos relacionados con esos mandamientos de la segunda tabla en el versículo 10. Están nombrados en el versículo 10. Pablo concluyó este inventario de pecadores con una referencia que abarca toda posible conducta que se oponga a la, ¿cómo le llamó? A la sana doctrina. Literalmente, sana enseñanza. Segunda Timoteo 1:13 así lo dice. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y sin duda, la misma conducta de los falsos maestros. Así pues, amados hermanos, ¿se dan cuenta? Colosenses hablaba mucho sobre las herejías. Y primera carta a Timoteo también viene fuerte con respecto ahora a las doctrinas falsas, a la vana palabrería. Más vamos a hablar de esto en el resto de la carta primera a Timoteo. Por lo pronto, nuestra conclusión. La vara de medir de Pablo para establecer lo que es la sana enseñanza, la sana doctrina y lo que no lo es, por supuesto que es el mensaje de las grandes, buenas nuevas, el evangelio en Cristo que le había sido encomendado y que fielmente había predicado en Éfeso. Y allí, exactamente en Hechos 20:17, se menciona ese trabajo de Pablo allí en Éfeso. Mis amados hermanos, que el Señor nos permita estar alertas, porque si esto lo encontramos ya repetidas, por decirlo así, repetidas ocasiones, quiere decir que debemos estar alerta, ¿verdad? Alerta con estas falsas enseñanzas. Que el Señor les bendiga y sigamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo.